Allá, en las montañas, lejos de cualquier persona, mi suegra me lanzó una mirada fulminante. Cuídate, dijo con frialdad antes de azotar la puerta de su lujosa SUV. El sonido resonó en la tranquila noche mientras las llantas levantaban grava al acelerar. Se marchó rápidamente, dejándome sola bajo la luz de la luna. Por primera vez, vislumbré su verdadero yo, esa sonrisa cruel y el brillo afilado en sus ojos, depredadores y triunfantes. Me miró como si ya hubiera ganado. ¿Por qué, mamá?, susurré, mi voz temblorosa. Ella asomó la cabeza por la ventana, riéndose. Su risa era un sonido escalofriante que me erizó la piel. Adiós, Emily, se burló. Nadie vendrá a ayudarte. Para mañana, solo serás comida para los lobos. Sus palabras me atravesaron como hielo. El rugido del motor se desvaneció, y las luces traseras desaparecieron en la oscuridad, dejándome paralizada de incredulidad. Desesperada, busqué mi teléfono, solo para descubrir que no encendía. Entonces lo entendí, más temprano. Ella había tomado prestado mi cargador. Había planeado todo esto desde el principio. Me había engañado para venir aquí con el pretexto de mostrarme un lugar para observar las estrellas. Me sentí tan ingenua. Quizá, si hubiera intentado llevarme mejor con ella o sido más firme respecto a las tensiones crecientes con Ion, nada de esto habría ocurrido. Ahora, parada sola en la helada noche, me di cuenta de lo grave que era mi situación. Los aullidos distantes de los animales resonaban en la oscuridad, y el miedo se coló en mi corazón. Podía sentir ojos invisibles observándome desde las sombras entre los árboles. El crujir de las hojas y el sonido de pasos pesados se volvieron más fuertes. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, sin saber hacia dónde correr. Mi nombre es Emily Matthews. Tengo 26 años y llevo 2 años casada con Ion. Siempre ha sido amable y comprensivo. El tipo de hombre que cocinaba para mí cuando estaba abrumada o me cuidaba cuando me sentía mal. Casarme con él fue la mejor decisión de mi vida. Vengo de una familia acomodada, pero trabajé duro para construir mi propia vida. Mantuve en secreto la riqueza de mi familia porque quería vivir de manera independiente, sin depender del dinero de mis padres. Ambos trabajábamos en la industria de las bodas, y yo amaba mi trabajo. Pero todo cambió cuando Ion decidió renunciar a su empleo estable para iniciar su propio negocio. Aunque estaba preocupada, lo apoyé porque creía en su determinación. Entonces, la verdad salió a la luz. Ion había tenido una relación con otra mujer desde sus días en la universidad, algo que me había ocultado. Peor aún, acumuló 50,000 pesos en deudas por viajes extravagantes con ella. Estaba devastada. Para mi horror, descubrí que se había asociado con ella para iniciar su negocio. Afirmaba que su familia lo apoyaba económicamente. Su madre, Susan, lo adoraba y justificaba todo lo que hacía, tratándome como si intentara robarle a su hijo precioso. Mientras tanto, su hermana Megan se negaba a trabajar, diciendo que no quería la molestia de tener un jefe. La actitud difícil y egoísta de Megan hacía que lidiar con ella fuera agotador. Por un tiempo, aguanté todo porque amaba a Ion, pero Susan y Megan comenzaron a visitar nuestra casa con frecuencia, revisando mis cosas sin permiso. Usaban mis posesiones más preciadas como accesorios para sus redes sociales, tratándolas con total descuido. Un día, Susan tomó mi bolso marrón favorito sin preguntar y lo rompió. Esperaba que se disculpara, pero en su lugar, se burló. Fue comprado con el dinero de Ion, así que no te debo nada, dijo con desdén. Sus palabras me destrozaron. Aunque ganaba un buen sueldo, no podía seguir reemplazando mis cosas. Le recordé que el bolso era algo que compré antes del matrimonio, un sueño cumplido con mi primer gran cheque de pago. Sí, claro, se mofó. Las chicas como tú no tienen dinero para cosas así. No trates de engañarme. Para ella, yo no era más que una cazafortunas, alguien que gastaba el dinero de Ion en lujos. Nunca trató de entenderme, solo me veía como una enemiga. Cuando acudí a Ion en busca de apoyo, apenas me escuchó. Solo aguanta un poco más. Mamá está pasando por un momento difícil, dijo, desestimando mis preocupaciones. Me dolía profundamente sentirme tan ignorada, incluso por él. Siempre pensé que era fuerte e independiente, pero estar tan sola era abrumador. Por esa época, el negocio de Ion comenzó a fracasar. Ya no podía mantener el estilo de vida costoso de Susan y Megan. Cuando finalmente les dijo que no podía apoyarlas económicamente, entraron en pánico, pero en lugar de considerar conseguir trabajo, idearon otro plan. Toma algo del dinero de Emily y dánoslo a nosotras, declaró Susan. La familia es primero. El odio de Susan y Megan alcanzó su punto máximo cuando descubrieron la riqueza de mi familia. Su resentimiento se transformó en obsesión, llevándolas a idear un plan siniestro.
Susan se convenció de que, si yo no estuviera en el panorama, podrían tomar el control de las finanzas de John y heredar una fortuna. Imaginaba millones, aunque no había escrito un testamento y, de cualquier forma, mi familia heredaría todo, no ellas. Sus delirios la llevaron a concebir un plan inimaginable. Susan sabía que amaba la fotografía, especialmente capturar el cielo nocturno. Investigó lugares remotos con poca actividad humana, y finalmente encontró un sitio apartado que consideró perfecto para su horroroso plan. Aquí, nadie te encontrará. Es temporada de osos. Esto parecerá un accidente, le informó fríamente a Megan. Megan, sin dudarlo, aceptó. Yo conduzco. Mamá, ¿lo hacemos por John?, dijo, pretendiendo que sus motivos eran altruistas, aunque estaba claro que eran puramente por codicia. El día del plan, Susan me llamó con un tono inusualmente amistoso. Emily, sé cuánto te gusta mirar las estrellas. Hay un lugar cercano donde son hermosísimas. ¿Quieres ir?, preguntó, dudosa pero esperanzada de que finalmente estuvieran tratando de acercarse a mí. Acepté. Su actitud ese día fue inusualmente agradable. Charlaron sobre moda y belleza, e incluso me hicieron cumplidos sobre mi cabello. Siempre quise una nuera como tú, dijo Susan cálidamente. Parecía extraño, pero quería creer que su amabilidad era genuina. Cuando llegamos al lugar remoto, me animaron a bajar y empezar a tomar fotos. Vamos a sacar unas cosas del coche y te alcanzamos, dijeron. Salí del auto, encantada por el impresionante cielo nocturno. Luego escuché el portazo. Al darme la vuelta, las vi cerrando las puertas con seguro y arrancando el motor. Nos quedamos con la casa y el auto. Cuidado con los osos, querida, gritó Susan mientras aceleraban, dejándome varada en las heladas y desoladas montañas. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que me habían abandonado, pero lo que ellas no sabían era que yo no estaba completamente desprevenida. Tenía un plan de respaldo. Mientras tanto, Susan y Megan celebraban. Todo está resuelto, se jactó Susan, sonriendo mientras disfrutaban de una cena lujosa, seguras de que sus problemas habían terminado. Pero cuando regresaron a casa, su celebración se convirtió en horror. Había patrullas policiales esperándolas en la entrada, y junto a ellas estaba yo, tranquila e ilesa, flanqueada por mi padre y varios oficiales. ¿Cómo estás aquí?, balbuceó Susan, con el rostro pálido de incredulidad. Megan intentó escabullirse, pero la policía la detuvo. Las precauciones de mi padre me habían salvado. Desde que era joven, él insistió en rastrear mi ubicación por GPS y tener un sistema de emergencia. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, lo activé. Mi padre, que tenía acceso a un jet privado, llegó rápidamente a rescatarme. El terreno despejado del lugar remoto facilitó el aterrizaje. Pero eso no fue todo. Mi padre también me había aconsejado grabar situaciones sospechosas. Grabé todo el trayecto en auto, incluyendo las palabras escalofriantes de Susan. Nos quedamos con la casa y el auto. Cuidado con los osos. Las pruebas eran irrefutables. Susan y Megan fueron arrestadas en el acto por intento de asesinato y fraude. Susan se desmayó del impacto, mientras que Megan se derrumbó, culpando histéricamente a su madre. La historia se convirtió en una sensación mediática, con titulares que ridiculizaban a Susan como la suegra que quería millones. Los detalles de cómo ella y Megan usaban mis pertenencias como accesorios para las redes sociales se hicieron virales. John, que una vez se enorgullecía de su reputación, se convirtió en un desgraciado público. Durante la investigación se reveló que John había estado con su amante desde el comienzo de nuestro matrimonio. Incluso testificó en contra de su familia para salvarse, pero fue otra traición más en una larga lista de desengaños. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Las cuentas bancarias de Susan y Megan fueron congeladas, y sus bienes confiscados. Sin los ingresos de John, no podían costear nada. Mientras tanto, las noticias de las infidelidades y la irresponsabilidad financiera de John se propagaron por Internet, dejándolo sin empleo y marginado. Al reflexionar, no pude evitar cuestionarlo todo. ¿Por qué John se casó conmigo si nunca me amó realmente? Los gestos amables que alguna vez tuvo ahora se sentían como una broma cruel. Pero, por doloroso que fuera, me di cuenta de que era libre, de John, de su familia tóxica y de la carga de fingir que todo estaba bien. Era hora de reconstruir mi vida, más fuerte y más sabia que antes. Mi corazón dolía con el peso del dolor y la traición, pero decidí seguir adelante. Susan y Megan fueron desalojadas de su lujoso apartamento y se vieron obligadas a mudarse a una vivienda pública. No pasó mucho tiempo antes de que su nueva ubicación se filtrara en línea. Susan se volvió mentalmente inestable, murmurando constantemente sobre cómo su vida se había arruinado. Megan, abandonada incluso por su propia familia, intentó trabajar en empleos de medio tiempo,
pero luchaba debido a su falta de habilidades y ética laboral. En un intento desesperado por reconectarse, Megan me envió un mensaje pidiéndome ayuda. Trabajar en bodas y usar ropa bonita suena divertido, dijo, refiriéndose a mi trabajo en la industria de las novias. La ignoré. El éxito en esa industria no era algo que simplemente pudiera intentar, y su caída no era mi responsabilidad. Susan, ahora viviendo en un departamento deteriorado rodeado de grafitis y decadencia, se hundió aún más en la desesperación. Mientras tanto, dejé la casa que una vez compartí con John, junto con todas mis pertenencias, y regresé a la casa de mis padres. Allí me sentía más segura, aunque todavía cargaba con cicatrices emocionales. Un día, John me llamó inesperadamente. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi estómago se revolviera. Emily, lo siento mucho, comenzó. He cortado toda relación con mi mamá, por favor, intentemos de nuevo. Pero sus promesas se sentían vacías. ¿Cómo podía confiar en él después de todo? Tal vez tu amante necesita más tu protección que yo, respondí fríamente antes de colgar. Susan aún no había terminado. Desesperada y amargada, contrató a un investigador privado para encontrar algo en mi contra. Cuando el detective no encontró nada, se aferró a un detalle menor, mi trastorno de estrés postraumático. Susan pensó que podría usarlo en mi contra. Una noche, mientras caminaba sola, Susan apareció en la acera. Su ropa era harapienta, pero su rostro llevaba una sonrisa torcida. Veo que los osos no te atraparon, dijo con un tono sarcástico. Sus palabras despertaron un oleaje de miedo en mí, trayendo de vuelta recuerdos de aquella noche en las montañas. Incluso hizo amenazas vagas sobre un video inexistente a menos que le pagara. Aunque su amenaza no tenía sentido, su presencia me aterrorizó. Subió a un auto y se fue, dejándome temblando. Llamé a mi padre de inmediato, y él estaba furioso, usando sus recursos. Descubrió evidencia de evasión fiscal y fraude dentro del negocio de John. Cuando lo confrontaron, John no tuvo más remedio que admitir su culpa. Su amante, Lena, quedó horrorizada al descubrir que estaba implicada en sus actividades ilegales. Sus mentiras se desmoronaron por completo, dejándolos expuestos y humillados. Las cuentas de John fueron congeladas, y lo perdió todo, incluso Susan, la madre que había tramado tanto para su propio beneficio, lo abandonó. Tú no eres hijo mío, declaró, alejándose de él. Tanto Susan como John quedaron sin nada. Su egoísmo había traído consigo su caída. A pesar de todo, decidí enfocarme en sanar y encontrar un nuevo propósito en mi vida. Mi experiencia me inspiró a ayudar a otros a escapar de familias tóxicas y reconstruir sus vidas. Con el apoyo de mis padres, abrí un centro de refugio en el lugar donde una vez fui rescatada. Se convirtió en un santuario para quienes buscaban un nuevo comienzo. Incluso obtuve una certificación como consejera para guiar a otros en su proceso de sanación. Con el tiempo, el refugio creció, dando la bienvenida a personas necesitadas de esperanza y curación. Un día, llegó una mujer escapando de su familia abusiva. Has hecho muy bien en salir de ahí, le aseguré. Yo también me alegro de haberme ido cuando lo hice. Sus lágrimas se transformaron en una sonrisa mientras le recordaba que estaba bien reconocer su dolor y establecer límites. Con el tiempo, volví a sonreír también, encontrando alegría en ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Susan, Megan y John siguieron enfrentando dificultades, pero no sentí lástima. Simplemente estaban cosechando las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, el refugio floreció como un lugar de esperanza y renovación, asegurando que nadie más tuviera que soportar el tipo de dolor que una vez enfrenté.